Política y sociedad. Víctor, buenas noches, gracias por venir. Bueno, contanos, ¿dónde está la plata de los tarifazos? Porque mucha gente la otra vez te decía, che, estoy pagando muchísimo más y el servicio es igual de malo que siempre. Bueno, es cierto. Hoy, digamos, en este verano estamos comprobando que el servicio sigue siendo malo, pero el servicio eléctrico está en una situación crítica desde hace varios años, ¿no? Por distintos motivos. Y acá lo que ocurrió un poco fue que el gobierno abrió el paraguas sabiendo que se venían los cortes, y empezó a desviar un poco la atención, planteando lo que acá planteaba Lerner, del problema de generación. Argentina, desde la década del 80, que fueron cuando se daban los cortes en la época de Alfonsín, de la presidencia de Alfonsín, casi no tuvo problemas de generación. El problema en Argentina no es la generación, es decir, como bien explicaba, en realidad en el sistema eléctrico hay tres segmentos. La generación, que es donde se genera la electricidad, que puede ser en Yacyretá a partir de la energía hidráulica del agua en movimiento, puede ser en Atucha a partir de la energía nuclear, puede ser en Central Costanera a partir de una central térmica que funciona con gas, puede ser a partir de energías renovables, como puede ser la eólica o la solar. Esa energía va a un sistema de transporte, digamos, ¿no? Que es el SADI, que es un sistema donde se integran todas los distintos generadores, aportan la potencia, digamos, a ese sistema. Y después está la distribución, que es la que nos lleva la energía a nuestros hogares o a la industria o al comercio. Y entonces, desde la época de las privatizaciones de la década de los 90, digamos, es decir, empezaron los problemas ya en distribución y empezaron también en transporte. ¿Por qué? Porque acá es donde se plantea una discusión que debería darse y es interesante, digamos. ¿Quién es el responsable de las inversiones para que el sistema funcione bien? ¿No? Entonces, porque en el sector energético tiene que haber como cierta planificación. Es decir, la pregunta es, ¿el mercado se puede hacer cargo del problema o hace falta que el Estado planifique el consumo energético futuro? Porque las tareas que hay que realizar llevan años, incluso en este caso del tarifazo y que las cosas siguen mal, no es para salvarle las culpas, pero es cierto que si hay problemas en la infraestructura de distribución, no se hace en unos meses la solución. Acá cuando hablaba de los dos parámetros universales que se hablan, que son el SAIDI y el SAIFI, ¿no? Es decir, la duración de la interrupción del servicio, la frecuencia, la duración cuánto dura el corte hace a cómo la gestión del servicio. La frecuencia de los cortes tiene que ver con las inversiones, cómo está, cuál es la solidez del sistema. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha frecuencia de corte, es muy difícil, como decía bien, tener muchas cuadrillas que vayan a solucionarlo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un sistema robusto, habría que hacerlo, digamos, que ¿Estamos camino a eso? Esa es mi pregunta. Y bueno, ahí es donde está el problema, porque hay cambios, digamos, que hay que hacer, son estudios que tienen que hacerse y planificarse a 5 o 10 años, porque acá, por ejemplo, algo que antes, hace 20 años, no ocurría, digamos, en la distribución, era que hubo ciertos cambios en hábitos de consumo. Por ejemplo, el aire acondicionado. Antes, generalmente, los cortes no tenían que ver tanto con las temperaturas, digamos. Hay dos grandes variables que uno maneja para el consumo energético. Uno es la actividad económica, es decir, porque las curvas de actividad económica y consumo energético son curvas paralelas. Lógico. Y ahora se sumó desde la irrupción del aire acondicionado en casi todos los hogares, la temperatura, digamos. La variabilidad de temperatura empieza a ser una variable a tomar en cuenta para el consumo. Ahora, hay otra cosa en eso, porque venimos hablando de las tarifas, cuánto aumentaron las tarifas, y es que por ahí mucha gente en sus hogares ni siquiera lo sabe y tiene electrodomésticos que no son eficientes a nivel energético. Y hay mucha diferencia realmente en lo que paga de tarifa un hogar que tiene un electrodoméstico eficiente y uno que no lo tiene, y hay mucha, obviamente, diferencia en el consumo también.
lo cual nos tensiona mucho más el sistema, no tener esos electrodomésticos eficientes. Y la verdad es que tampoco hubo ninguna política por parte del gobierno nacional de decir, hubo un programita del Banco Nación que sinceramente no se enteró nadie, no usó nadie, pero no hubo una política de decir, bueno, estamos subiendo las tarifas de la forma que estamos subiendo, por lo menos financiemos a la gente, no sé, a través de los bancos, que puedan comprar en cuotas un aire acondicionado más nuevo que consuma mucho menos, ¿no? Sí, bueno, sí, esa es otra variable, la eficiencia energética, ¿no? Evidentemente, en el montón de... Porque incluso, fíjate que en general cuando se corta el servicio eléctrico, uno dice, se me cortó la luz. Digamos, ¿por qué? Porque el origen del sistema eléctrico, que es aproximadamente 1880, digamos, no hace tanto que nuestra civilización usa electricidad, ¿no? La historia de la humanidad tiene más de 10.000 años y el servicio eléctrico tiene menos de 150, ¿no? Es decir, pero al principio y hasta prácticamente a la década de la mitad del siglo pasado, es decir, el uso fundamental de la electricidad para para iluminación. Ahora tenemos un montón, digamos, nuestra vida depende de la electricidad porque depende de la conectividad, obviamente de la refrigeración. Ahora, mi pregunta